Como muchos de vosotros sabréis, la mayoría de empresas tienen la mala costumbre de tener sus sistemas desactualizados. Porque, ¿para qué? Si total, mientras me funcione mi ordenador, a mí esto, ¿qué más me da? Pues en mayo de 2017 esto hizo que ocurriese uno de los mayores ataques informáticos que ha habido hasta la fecha. Estoy hablando nada más y nada menos que del WannaCry. Nunca se ha llegado realmente a conocer la identidad de Shadow Brokers, ya que consiguieron entrar en la NSA, filtrar todos los datos posibles e irse de una manera silenciosa y sin dejar rastro. Y todavía en pleno 2024 no se sabe de forma real cómo consiguieron filtrar todos estos datos. Durante todo ese año hasta abril del año siguiente fueron vendiendo y filtrando herramientas de las que habían robado hasta llegar a una que seguro que os suena un mínimo su nombre, el Eternal Blue, o como muchos de vosotros la conoceréis, el MS17010. Eternal Blue es un exploit que aprovecha una vulnerabilidad en el protocolo SMB de versión 1 de Windows, permitiendo la ejecución remota de código. La vulnerabilidad está en la forma en la que el SMB de versión 1 maneja ciertos paquetes de red, lo que permite a un atacante enviar un paquete específicamente diseñado para ejecutar código en un sistema vulnerable sin necesidad de una autenticación. Una vez explotado, el atacante puede obtener control total de la máquina afectada, ejecutar comandos o instalar malware, como ocurrió en este caso. Pero vamos a remontarnos un año antes. En agosto de 2016, un grupo de hackers llamado Shadow Brokers filtró herramientas de ciberespionaje de la NSA. Y como vamos a hablar de malware, qué mejor que quitarme la gorra que la he dejado por ahí detrás, ponernos este gorro, nos ponemos en modo Chema Alonso y vamos a hablar de uno de los ransomwares más importantes de la historia, el ransomware WannaCry. Y es que un grupo de cibercriminales aprovechó la vulnerabilidad Eternal Blue para infectar más de 230.000 ordenadores con el ransomware de WannaCry. Todo este ataque realmente ocurrió debido a que, aunque Microsoft lanzó una actualización para arreglar la vulnerabilidad Eternal Blue y que las empresas estuviesen actualizadas, la mayoría de empresas pensó, bueno, a mí qué más me da tener la versión del Windows 7 a la 7.1. Pues bueno, voy a contaros un poco qué fue lo que ocurrió realmente. En la mañana del 12 de mayo de 2017, varios usuarios comenzaron a reportar que alguno de sus sistemas había sido bloqueado. En España, una de las primeras empresas en verse afectada fue Telefónica, donde varios de sus empleados comentaban que en sus ordenadores ponía que para poder desbloquearlos debían de pagar un rescate en Bitcoin. A los pocos minutos, otros gigantes informáticos europeos empezaron a reportar algo parecido. Lo que al principio parecía un ataque aislado y sin importancia, terminó desencadenando un hackeo de nivel mundial. Como ya hemos comentado anteriormente, Telefónica fue una de las empresas afectadas a nivel nacional. Pero tenemos entidades como el NHS, que es el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, donde más de 70.000 dispositivos fueron afectados, lo que dio resultado a una parálisis sanitaria temporal. Otros titanes empresariales como FedEx, Renault o Nissan se vieron afectados por este ransomware, lo que les dejó totalmente en jaque, ya que la mayoría de estos prefirieron no pagar el rescate que pedían los cibercriminales. Además de las empresas, el virus también inmovilizó a varios gobiernos. El gobierno ruso fue uno de los más infectados, con más de 100.000 sistemas comprometidos por todo el país. Hasta el propio Banco Central de Rusia confirmó haber sido vulnerado. En China fueron las universidades las que vieron todos sus datos infectados, haciendo que todas las redes universitarias fueran paralizadas, afectando así a investigaciones, exámenes y accesos académicos que estaban en proceso en aquel momento. En China pasó algo así como hacer tu examen de selectividad y que por culpa de que tus profesores no actualicen el Windows XP te toque volver a repetirlo todo. También hay que decir que esto no solo afectó a empresas y entidades gubernamentales, sino que también a empresas y usuarios más pequeños. Estos también fueron infectados, viéndose afectados sus equipos personales y rompiendo los sistemas de producción de las pequeñas empresas. Pero claro, aquí estamos hablando de un ataque de ransomware, por lo que nos falta la finalidad, es decir, el rescate que tenían que pagar tanto las empresas como los usuarios para recuperar sus datos. Normalmente en estos ataques de ransomware suelen pedir un rescate millonario, pero debo deciros que lo que solicitaban simplemente eran $300 en Bitcoin por equipo. Pero eso sí, si al cabo de varios días no habían obtenido ese pago, el valor de recuperar los datos pasaría a ser de $600 también en Bitcoin. Toda aquella empresa o usuario que no realizase su pago en una semana perdería todos sus datos e información de manera automática. Pero, ¿y la gente que pagó?
¿llegó a recuperar sus datos? Vamos a verlo. Pues como en muchos casos de ransomware, no llegaron a recuperar sus datos, ya que no había forma de relacionar los pagos que se hacían a la wallet de Bitcoin que ponían los cibercriminales con los dispositivos que se tenían que desencriptar. Aunque sí que es cierto que varios usuarios han llegado a comentar que recuperaron todos sus datos, debido a que en ese caso sí que pudieron comprobar el dispositivo con la transferencia a la wallet. Pero por esto hoy mismo, si tu empresa o tú como usuario sufres un ataque de ransomware, lo mejor es que tires de la copia de seguridad si la has hecho, o si no, que te quedes sin esos datos, pero en ningún caso llegar a pagar. Y sobre la identidad de estos cibercriminales, se ha sabido que pertenecen al grupo Lazarus, que oficialmente están relacionados con el gobierno de Corea del Norte. Aunque hay ciertos expertos que dicen que podrían haber hecho un ataque de falsa bandera hacia Corea del Norte, para que pareciera que fue obra de Lazarus, utilizando técnicas y códigos similares a las de este grupo. ¿Pero qué es un ataque de falsa bandera? Pues como comentábamos anteriormente, en este caso los cibercriminales habrían cogido una parte del código y la habrían hecho muy similar, pero muy similar a cómo suele crear el malware el grupo Lazarus, en este caso para intentar criminalizar a Corea del Norte, y así pues que las diferentes entidades de malware, al ver el virus, en este caso WannaCry, lo relacionasen con este grupo. Ahora estamos llegando a un punto donde este ransomware era prácticamente imparable, debido a su fácil propagación y a las malas políticas de seguridad tanto de empresas como de usuarios. Pero vamos a poner en escena a un héroe sin capa, que hizo que todo esto acabase de una vez muy rápidamente. Marcus Hutchins, o Hutchins, o bueno, Marcus. Marcus era un chaval de 23 años de edad que desde joven mostraba un gran interés por la tecnología y en especial por la informática, igual que cada personaje que traemos de normal. Se formó de manera autodidacta en programación y análisis de malware, y esto le sirvió para trabajar en una empresa de ciberseguridad llamada Cryptos Logic, donde se dedicaba a investigar y analizar amenazas cibernéticas. Pero bueno, la verdad es que no todo en la vida de Marcus era tan bonito y limpio. No sé si os suena el nombre de un troyano llamado Cronos. Pues Marcus fue el que desarrolló parte del código de ese troyano y también uno de los que ayudó a su distribución. Este troyano estaba diseñado para robar credenciales financieras gracias a tener un keylogger que registraba todas las pulsaciones que realizaba un usuario infectado, y aparte de ello alteraba las webs de los bancos para capturar datos personales de acceso a las cuentas bancarias. Pero recapitulemos un poco y volvamos a cómo Marcus consiguió parar el ataque del WannaCry. Marcus consiguió una copia del malware que le permitió analizarlo en detalle, y gracias a esto pudo observar cómo este ransomware intentaba conectarse rápidamente a un dominio web. Si este dominio no existía, el ransomware continuaba y seguía funcionando sin interrumpirse. Marcus interpretó este comportamiento como una posible verificación del entorno, es decir, estaba comprobando si debía continuar en ejecución o no. Entonces a Marcus se le ocurrió la genial idea de comprobar si el dominio al cual intentaba conectarse este ransomware estaba registrado, y para su sorpresa el dominio estaba libre, es decir, nadie lo tenía en propiedad, por lo que decidió registrarlo para él mismo. En ese momento toda la petición realizada por WannaCry recibiría una respuesta positiva, ya que el dominio sí existía y se encontraba dentro de los servidores de la empresa de Marcus, Crypto. A todo este proceso también se le conocía como Kill Switch, y fue lo que libró al mundo de que el malware WannaCry siguiera infectando sistemas de manera masiva. Realmente se desconoce si esto fue un error de los cibercriminales a la hora de programar el malware o simplemente lo dejaron a modo de posible forma de apagarlo, ¿no? En caso de que, bueno, pues WannaCry se descontrolase de manera repentina. El caso es que gracias a la idea de Marcus se consiguió frenar este ataque cibernético. Pero esto no termina aquí, ya que recordemos que el dominio se encontraba activo dentro de un servidor de la empresa para la que trabajaba Marcus. Recordad que era la empresa Cryptos. Pero si los atacantes conseguían tumbar este servidor,
podrían continuar infectando dispositivos. Para ello comenzaron a realizar un ataque de denegación de servicio utilizando una botnet de millones de ordenadores llamada Mirai, que comenzó a saturar el servidor. Pero no fue demasiado problema, ya que varias empresas externas consiguieron ayudar a la empresa a controlar el tráfico y así solucionar este problema de manera efectiva. Hay que decir que fueron días duros, tanto para Marcus como para la empresa Cryptos, ya que tuvieron demasiados días de estrés y demasiadas horas sin poder dormir hasta que consiguieron frenarlo todo. Pero hay que decir que realmente mereció la pena, ya que en ese momento habían conseguido parar uno de los ataques de ransomware más importantes de los últimos tiempos. A partir de este momento, las infecciones por el ransomware WannaCry frenaron considerablemente. Pero también hay que comentar que la vida de nuestro héroe Marcus empezó a torcerse. Y es que tenéis que recordar que formó parte de la creación y distribución de Cronos, y debido a la fama que consiguió con todo este fenómeno, se dio a conocer toda la historia sobre Cronos. Pero bueno, eso ya da más para otro vídeo y os recomiendo que investiguéis un poco más acerca de todo lo que le ocurrió a Marcus después de conseguir frenar el WannaCry, ya que yo quiero que en este vídeo Marcus quede como el héroe que llegó a frenar el virus del WannaCry y no tanto darle ese aspecto de villano por también haber creado Cronos. Eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Lo que sí que os voy a decir es que os recomiendo que investiguéis todo lo que le ocurrió a Marcus y toda la implicación que tuvo con la justicia una vez fue a la DEFCON, que es una conferencia de ciberseguridad muy importante que se organiza cada año en los Estados Unidos, ¿vale? Así que a partir de que él estuvo por allí, os recomiendo que investiguéis todo lo que le ocurrió. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo, pero no me quiero ir sin antes deciros un par de cosas. Recordad, siempre tened bien actualizados vuestros sistemas, de verdad, por favor, quitaros ya todos el Windows XP, de verdad, estamos en 2024, poneros ya el Windows 7. Saludito a todos.